Buenas noches a todos. Continuamos con nuestro estudio del libro Ciencia Oculta de Enrique Renard. Comenzamos hoy el capítulo 11, Maya y los 7 principios. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Rada Burnier. Capítulo 11. Maya y los 7 principios. La palabra sánscrita Maya significa ilusión. El diccionario de la Real Academia Española define el término como imagen o representación sin verdadera realidad. Es decir, una falsa idea o imagen conducente a error de apreciación. Este concepto está, por cierto, en línea con las enseñanzas religiosas occidentales, donde las religiones cristianas imponen a sus seguidores la necesidad de tener fe y creer, sin necesidad de prueba alguna, en dogmas que generalmente no guardan conexión alguna con hechos científicos o con la sensatez. El glosario teosófico nos dice que Maya es el poder cósmico que hace posible la existencia fenomenal y las percepciones de la misma, que es una potencia creadora mediante la cual el universo llega a la manifestación. Sin Maya no hay manifestación, y en esa manifestación está nuestra conciencia. No vemos la realidad. La mente universal o Mahat crea la realidad que creemos que existe, en la que vivimos y en la que desarrollamos experiencias. Millones de personas creen ciegamente lo que autoridades religiosas les presentan como verdad, simplemente porque les agrada lo que oyen, los hace sentir bien y no juzgan necesario investigar si lo dicho está en línea con el sentido común y la ciencia. Esta es, sin embargo, una muleta emocional que atrasa el desarrollo interior de la persona, pero que muchos no están dispuestos a abandonar. La mayoría de las religiones incitan una fe ciega a creerle algo a alguien, y ese alguien generalmente es una persona de autoridad. Además, son ortodoxas, crean trincheras, no nos dejan salir. Aunque algunas religiones abren caminos, pero sus dirigentes las corrompen. Quizá todos en algún momento o encarnación hemos necesitado esa muleta o bastón, pero debemos dejarla y caminar solos, sin olvidar lo que dijo HPB. Y cito: hay libertad de pensamiento y nadie tiene derecho ni a inmiscuirse ni a juzgar las creencias privadas. Si se piensa que este sistema formativo es favorable para ese desarrollo, hay quienes pensamos que cualquier doctrina religiosa en la cual se diga que hay obligación de creer, pero que no esté avalada por el sentido común, la lógica y pruebas científicas, es algo sin valor alguno para estimular la evolución espiritual de una persona. Más aún, estimamos que representa un serio obstáculo para su desarrollo interno. La teosofía, por el contrario, es un sistema de información, no de creencias. Es la suma de conocimientos acumulados por la investigación y experiencia de una serie de adeptos y que nosotros mismos podemos investigar, analizar y sacar nuestras propias conclusiones.
Recuerdo que en cierta ocasión, en una discusión en relación con información esotérica, un amigo me dijo, ¿por qué te preocupan tanto estas cosas? Son solamente especulaciones. Lo que es yo, creo solamente en lo que veo. Dicho lo cual, me invitó a que me uniera a su manera de pensar al respecto. De inmediato le manifesté que me parecía extraño que él no creyera en el aire, claramente algo no visible. Me quedó mirando y nos reímos. Me dijo que yo le había entendido mal, que a lo que él se refería era a verdades que no pueden ser probadas más allá de cualquier duda. Debo confesar respeto por este tipo de honestidad, que es lo que su actitud reflejaba. Y quiero aclarar que mi amigo tiene un grado académico. Se trata de una persona inteligente y bien informada. Y como ocultista, me pareció impertinente tratar de transformarlo en un creyente. Tratándose de alguien con una mente que piensa en términos científicos, tenía opiniones pragmáticas, basadas en la percepción que ofrecen los 5 sentidos y una mente entrenada empíricamente. Tal era su plataforma. Sin percepción espiritual alguna, su disposición intelectual le negaba creencias sin base científica. El caso del amigo que cita el profesor nos señala que a través del intelecto no vamos a lograr desarrollar lo espiritual. Quizás sirva como peldaño, pero el conocimiento esotérico entra por la intuición, no por el intelecto, siendo la intuición la sabiduría directa. Lo que nos entregan nuestros sentidos es una apariencia. Vivimos 2 realidades. La primera es la inmediata, en la que nos movemos, vivimos, y la segunda, la trascendental, es para la que nos estamos preparando. Con la excepción de personas que abrazan una fe ciega en las afirmaciones de autoridades religiosas y sus dogmas, hay innumerables personas cuyas nociones acerca de la vida y de lo que consideran ser un hecho basan la lógica de sus ideas en las premisas que se les han dado para sacar sus propias conclusiones. Era el caso de mi amigo. Desafortunadamente, esas premisas son casi invariablemente erróneas o a veces incompletas, lo cual conlleva una apreciación incorrecta de los hechos. Apoyarse en nuestros sentidos o en una forma concreta de pensar jamás nos llevará a la verdad. Debemos desvincular la materia de los sentidos. Hay materia que no percibimos, partículas que nos conectan. Lo que vemos son los fenómenos, los objetos, las formas, pero hay una realidad más allá de eso, que no la percibimos y no quiere decir que no exista. Armamos realidades con partes falsas. Veamos en consecuencia algunos de los hechos indisputables que normalmente nos encontramos cuando reflexionamos o estudiamos ciertas cosas que nos llevan a ciertas conclusiones que consideramos definitivas, aun cuando erróneas. Durante nuestra actividad diaria, desplegamos una medida de movimientos al caminar o al hacer ejercicio. Sin embargo, cuando nos sentamos, tenemos la sensación de estar inmóviles. No lo estamos, en absoluto, porque la superficie donde nuestro asiento se encuentra se está moviendo a aproximadamente 18 millas por segundo. Esta es la velocidad de rotación que tiene nuestro planeta sobre cuya superficie vivimos y no la percibimos en absoluto.
Nuestra sensación de quietud e inmovilidad, en consecuencia, no pasa de ser solamente una ilusión, un maya. Miramos por el telescopio apuntando hacia el Sol, que nos parece inmóvil en el espacio. Pero el Sol no está donde lo vemos y se está moviendo a enorme velocidad. Lo que en realidad estamos viendo es donde el Sol se encontraba hace 8 minutos. La razón de esta ilusión es que la luz del Sol demora 8 minutos en llegarnos. Lo que estamos viendo es una imagen del Sol proyectada por su luz. Pero el Sol no está donde lo vemos. Lo que estamos mirando es solo espacio vacío. Pero si nada sabemos sobre la velocidad del Sol, vamos a pensar que su inmovilidad es un hecho. Y es lo que en siglos pasados se creyó, es decir, otro maya. Cambiamos la dirección de nuestro telescopio y lo apuntamos a la estrella Sirio, en Canis Major. Admiramos su belleza y es la estrella más cercana a nuestro sistema, pero se encuentra a 8,6 años luz. En consecuencia, lo que estamos viendo es el lugar donde estaba Sirio hace 8,6 años en el pasado y donde ahora físicamente solo hay espacio vacío. Pero nuestros instrumentos nos indican que la estrella sigue ahí sin la menor duda. Es otro maya que no podemos considerar como tal, a menos que consideremos la cantidad de tiempo que la luz de Sirio toma para llegarnos. No hay nada fijo, sino que hay una dinámica continua de movimiento. La dinámica del universo es el movimiento, el cambio. Y ese cambio nos conduce a la segunda proposición, la ley de periodicidad. Todo está en permanente cambio evolutivo. En esta segunda proposición, el movimiento es lo principal. La ciclicidad es para explicar el movimiento. Y el movimiento no solo es desplazamiento, sino también cambio de estado. La materia cambia para el proceso del espíritu, moldeándose al nivel de conciencia. El movimiento es periodicidad y cambio. El aire es algo invisible para nosotros y además inmóvil si no hay viento. Sin embargo, la ciencia nos dice que hay 100.000 millones, creo que 100.000 millones, de moléculas moviéndose dentro de 1 centímetro cuadrado de aire a una velocidad de 5.000 millones de veces por segundo. Pero no vemos nada de eso. La inmovilidad del aire es otra ilusión. Incluso cuando disponemos de 20/20 o visión normal en nuestros ojos, no podemos confiar en ellos totalmente. La ciencia nos dice que en las ondas de energía vibratoria que comprenden 70 o más octavas en la materia, el ojo humano es solamente capaz de captar una, siendo este el caso y maravilloso como es nuestro sentido de la vista. Podemos afirmar que nos muestra la totalidad de la realidad. Como las octavas que nuestro nervio óptico no nos entrega no son observables, pensamos que no existen, pero son materia a la que esotéricamente definimos como sutil, pero es molecular. La única diferencia con la materia física perceptible por nuestros sentidos es que esos átomos se mueven tan rápido que escapan a nuestra percepción. La idea que tenemos que descartar
es que lo único molecular es lo físico en sus densidades sólido, líquido y gaseoso. Y que lo que llamamos sutil no es molecular. Y en esto debemos recordar que el universo está compuesto de 7 tipos básicos de materia, que se subdividen en innumerables subtipos. De los 7 tipos, solo vemos uno, el físico. El resto es indetectable para nuestros sentidos, pero es una realidad, es molecular. En consecuencia, el vacío del espacio es otra ilusión. Está de hecho repleto de materia sutil, pero que al igual que la materia densa, ambas son solamente energía. De acuerdo a la teosofía, estamos compuestos de 7 tipos básicos de materia o campos de energía vibratoria que se compenetran entre sí, pero conservando cada uno su estado esencial y vibratorio. Y esto no es exclusivo del hombre, sino que está presente en todo el sistema solar y en todo el universo. Pero no los distinguimos porque nuestros sentidos perceptivos están limitados. Como ejemplo, se nos dice que los únicos colores que puede captar la retina son el rojo, el verde y el azul, en todas sus mezclas. Y los otros 4 colores originales no podemos verlos. Tampoco existe ni vacío ni materia muerta. En todo hay luz y vida. La Tierra, nuestro planeta, nos parece enorme y plano, pero es esférico y nuestro Sol puede albergar cerca de 1.300.000 planetas del... Creo. ¿Viste? ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta 1 millón. Claro, deja que yo controle a la gente que esté ingresando. Tú Oh, lee, porque iba a darle a Yadira y le diste tú y le di yo y caí encima tuyo. Deja que yo controlo esto por aquí. ok, la Tierra, Ah, entonces, sí, ok, vuelvo a comenzar. La Tierra, nuestro planeta, nos parece enorme y plano, pero es esférico y nuestro Sol puede albergar cerca de 1.300.000 planetas del tamaño del nuestro en su interior. Nuestro Sol es enorme, pero dentro de la estrella roja Antares cabría 700 esferas del tamaño de nuestro Sol. La estrella se encuentra aproximadamente a 550 años luz de la Tierra. No solamente debemos ver a la Tierra como un planeta, sino también como un ser vivo. Es un organismo y como ejemplo podemos citar la biosfera. El Sol también es un ser vivo. En todo hay vida y en cuanto al universo, ahora se sabe que está en una continua expansión y contracción, sin comienzo ni fin, como lo describió HPV en Isis sin velo, cuando lo describe como despierto y dormido. Y podemos seguir sin cesar enumerando los ejemplos de nuestra enorme incapacidad para percibir el universo que nos rodea como realmente es y las ilusiones en que nos envuelve, hasta que finalmente concluimos que lo que nosotros llamamos realidad es simplemente la respuesta de nuestros sentidos ante los impactos de la dinámica de nuestro universo. Me permito citar aquí a Norman Pearson en su libro El espacio, el tiempo y el yo, que ilustra admirablemente la idea. El mundo en el que vivimos no es el mundo en el cual creemos vivir. Es solamente un mundo forjado por nuestra propia conciencia. Nosotros no creamos este mundo, simplemente surge en nuestra conciencia como respuesta a los impactos que recibe de las combinaciones de espíritu y materia existentes durante la manifestación.
Esto lo dice en el libro El espacio, tiempo y yo, en la primera edición. Y hay, por cierto, miríadas de otras ilusiones en las cuales nos apoyamos, tales como la ilusión de tener cosas, de ganar mucho dinero, de adquirir poder, de expectativas, de religiones, de sistemas políticos, etcétera, que eventualmente se disuelven en la nada. Inevitablemente, su transitoriedad las clasifica como ilusiones. Nos apoyamos en la personalidad, que es una entidad transitoria. No tiene una existencia real y por eso busca reafirmarse y reforzarse a través de, como dice el texto, poder, fama, etcétera, dejando de un lado lo importante, sacrificando lo de arriba por lo de abajo. Añadiendo a todo ello, Elena Blavatsky nos sorprende manifestando en su monumental trabajo, La doctrina secreta, que el universo mismo es una ilusión. Apoya esta idea en que todo lo manifestado es una ilusión, dada su transitoriedad. Y Norman Pearson establece que las tres ilusiones dentro de las cuales el ser humano funciona son A, el espacio como dimensiones, B, el tiempo como sucesión y C, el yo como separación. Y que a objeto de superarlas, tenemos que conocer acerca de Dios, el plan y el mundo por medio de la religión, la filosofía y la ciencia, las cuales nos llevan a la devoción, la razón y el conocimiento para ver al ser humano como uno con todos los otros seres humanos con quienes compartimos el mundo. Y esto nos llevará a la idea del ser como una unidad, al tiempo como una eternidad y al espacio como el infinito. La doctrina secreta es una de las principales obras de H.P.B., que trata, entre otras cosas, de la síntesis del pensamiento científico, filosófico y religioso. Fue publicada en 1888. En cuanto al espacio, es eterno y periódico e ilusorio. Es el medio por el que se transmite una señal. El espacio como dimensiones es una ilusión. Para que algo tenga dimensión debe tener forma. Por eso es una ilusión. No todo lo vivo tiene forma física. Lo objetivo tiene solo 3 dimensiones. Lo subjetivo comienza en el plano astral. En cuanto al tiempo como sucesión, también es una ilusión. Es establecido por la objetividad. Vivimos en una dimensión fragmentada, sujeta al tiempo y al espacio. El movimiento en el espacio es lo que nos da la sensación del tiempo. Todo está acorde a nuestro estado actual de conciencia o nivel de evolución. Y en lo referente al yo, con Y minúscula, es como nos dicen los maestros, una herejía, una ilusión de separatividad. Y tal separatividad no existe. La física cuántica relacionada a la espiritualidad comienza a mostrarnos que todo está interconectado, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias. Nos ofrece un universo vibrante y dinámico, donde todo es energía y conciencia. Por eso, algunos nos dicen que solo debemos reunirnos, porque unidos ya estamos. Lo que en realidad se nos está diciendo es que cualquier cosa que tenga principio y fin no es real en un sentido absoluto, dado su continuo estado de cambio. Y en consecuencia, la única realidad que podemos considerar absoluta es la de aquello que es inmutable e inmóvil.
algo que jamás cambia. Y el universo, como todo lo que hay manifestado en él, se halla en un constante estado de cambio, un hecho afirmado por la física contemporánea mediante Einstein, quien en su teoría de la relatividad de 1905 comenta, de acuerdo con la agencia Garrett Service, cita: las investigaciones realizadas nos muestran que en aquello que es infinitamente pequeño, como aquello que es infinitamente grande, todo se halla en movimiento. Nunca hemos encontrado nada inmóvil, y termina la cita. Y añade que ese movimiento surge de la propia constitución del universo. Es de hecho la misma esencia de su existencia. Y por cierto, el movimiento implica cambio. Lo que aquí se nos ha sugerido con gran claridad es que desde el momento en que algo deja de moverse, cesa inmediatamente de manifestarse. Idea interesante esta, que aparentemente es verdad. Inevitablemente, en consecuencia, llegamos a la conclusión de que nuestra vida se mueve dentro de algo que, no siendo real, nos da la impresión de ser absolutamente real. La solidez física que percibimos es solamente producto de nuestros sentidos de la vista y el tacto, pero es claramente una ilusión, porque una pared no es lo que esos dos sentidos nos muestran ni puede serlo. Obviamente, nada hecho de partículas en movimiento puede ser sólido. Y lo mismo ocurre con prácticamente todo lo que nos rodea en el plano objetivo, porque todo está hecho de átomos. H.P. Dice, tiene razón cuando afirma que el universo es una ilusión. Añadimos, pero hecha para parecer absolutamente real ante nuestros sentidos. Todo lo objetivo tiene principio y fin. Lo subjetivo ni principio ni fin. No podemos identificar nada que esté en proceso de cambio. La doctrina secreta dice que todas las cosas son reales y periódicas. Todo está en un permanente cambio evolutivo. El movimiento es igual a vida. No existe vida sin movimiento. El movimiento es el poder creador del universo. Los átomos son energía. Son el vehículo de una energía viviente. Todo lo que es materia es energía. Energía manifestada como algo sólido, líquido, gaseoso, etc. Visible e invisible. Si aceptamos la idea de que el universo es una infraestructura diseñada y establecida para permitir el despertar de la conciencia divina en la mónada humana, no es necesario que nos hundamos en las recóndices de la mente divina para entender las complejidades del sistema que permite ese despertar, lo cual de ninguna manera debe cuestionar nuestro legítimo deseo de saber, de adquirir familiaridad con las leyes y parámetros que guían nuestra evolución. Es razonable suponer que estaremos mejor dispuestos para obedecer y respetar esas leyes si realmente las conocemos y entendemos la decisiva importancia de vivir de acuerdo con ellas. Inevitablemente nos preguntamos si las religiones occidentales nos han guiado en esta dirección. Este no parece ser el caso. Podemos ver el universo como el punto central del que todo ha surgido y hacia el que todo gravita. Es un contenedor. Nuestro universo es solo de un número incontable de universos. Su aparición y desaparición se describe como la expiración e inspiración del gran aliento.
La dinámica del universo implica cooperación y amor como energía impulsadora. La teosofía nos invita a estudiar, a investigar, para, como dice el texto, adquirir familiaridad y conocer las leyes y parámetros, a poner en práctica lo aprendido, y la comprobación vendrá a medida que vayamos evolucionando en conciencia. Sea cual sea la respuesta, el proceso de nuestro desarrollo interno conlleva una serie de dificultades de logística. No existe nadie ni nada en el universo que pueda inyectarnos conciencia divina, ni siquiera la propia divinidad, porque ocurre que esa divinidad reside dentro de nosotros en semilla y en consecuencia, como ya hemos dicho, debe ser hecha florecer desde nuestro interior. Podemos ofrecer un ejemplo sencillo que ilustra esta idea apropiadamente. Todos quienes vivimos en países en donde crece el árbol que llamamos encina, tenemos familiaridad con una bellota. La bellota es la semilla de la encina. Contiene en sí todas las características de ese árbol majestuoso: su tamaño, su energía, su colorido, su robustez, etc. Todo ello dentro de una semilla de aproximadamente 1,5 pulgadas de tamaño, pero solamente en latencia. Mientras se la tenga sin sembrar, la bellota permanecerá como tal, solamente una semilla. Pero si se la entierra en suelo fértil, con humedad y sol, la vida dentro de ella despertará. Con un poder insospechado, romperá la dura cáscara que reviste una bellota y comenzará a ascender hasta la superficie a través de la tierra que la oprime. Aparece primeramente como una pequeña ramita verde sobre el suelo, que eventual y rápidamente crece y toma la forma de un tronco, delgado y flexible al comienzo, pero ganando en grosor y dureza bajo la energía solar y la humedad que la tierra le dispensa, creciendo hasta constituir el enorme y majestuoso árbol que nos es familiar. La fascinación de esos procesos naturales como este nos sobrecoge, y al estudiarlos comenzamos a descubrir ciertos principios operacionales que derivan en lo que aparece como un milagro. Pero los milagros no existen. Esta es solo una palabra inventada para definir algo cuya mecánica desconocemos por completo. Una vez informados, sin embargo, nos damos cuenta de que dentro de una bellota hay una parte de la vida divina, que al ser la semilla enterrada, se le priva del aire y la luz del sol. Esto provoca el despertar de esa energía, pero con tal intensidad que termina por romper la dura cáscara que la recubre y empieza a trepar a través del terreno donde ha sido enterrada hasta eventualmente surgir a la altura del suelo y continuar creciendo de acuerdo con un plan establecido para tomar la forma de una encina. Porque toda semilla tiene un plan de desarrollo, y no solo en el reino vegetal, sino también en el ser humano. A la mónada humana, cuyo verdadero hogar se halla en regiones espirituales muy elevadas, se le entierra en el plano físico mediante un cuerpo hecho de materia física con 5 sentidos de alcance enormemente limitado. Ese encierro, por así llamarlo, despierta en la mónada el deseo de emanciparse de las limitaciones que se le han impuesto, lo cual despierta su inteligencia, su tenacidad, su disciplina, su sabiduría, etc., que han ya sido dormidas en ellas por eones, pero que ahora surgen como un despertar de la conciencia divina que le es inherente. Similar a lo que ocurre con la encina, nuestro potencial divino despierta
y surge bajo las limitaciones y restricciones impuestas por su aprisionamiento en un cuerpo físico. Esta es, se nos dice, definitivamente la precondición para lograr el despertar de la conciencia divina en nosotros. Cada hombre tiene los atributos, pero tiene que desarrollarlos. Para eso existe la infraestructura llamada universo. Y el plano físico, con el cuerpo físico y sus 5 sentidos. Ese desarrollo se va dando gracias a las limitaciones y restricciones. Así como el ejemplo de la bellota, se nos dice que en el mundo físico es donde germina la semilla de la espiritualidad, donde se desarrolla la conciencia. Todas las capacidades están latentes y se pueden convertir en facultades. Es un proceso lento, pero siempre es hacia adelante. Y además, estamos asistidos por los seres más evolucionados, sin malinterpretar, ya que los esfuerzos son propios de cada ser humano. Nadie nos va a inyectar conciencia, como dice el texto. El avance o estancamiento es responsabilidad de cada uno, por sus acciones, sus emociones y sus pensamientos. El esfuerzo para el despertar de la conciencia comienza con la percepción de que son capaces los vehículos inferiores. Sabemos que pensamos, que sentimos, que poseemos una vitalidad y que tenemos un cuerpo físico. Siendo conscientes de la continua interacción entre estos vehículos de conciencia, suponemos que estos son los que realmente somos. Mediante las experiencias de la vida diaria que nos entrega la percepción de estos 4 vehículos, nuestra conciencia comienza a expandirse, pero todo ello apoyado en un marco de irrealidades ilusorias que nos parecen enteramente reales. Eventualmente llega el momento en que, ya internamente preparados para ello, recibimos información esotérica que nos dice que no somos estos vehículos y que las percepciones que nos entrega son incompletas e ilusorias. Nos dice que el cuerpo físico, contrariamente a lo afirmado por algunas religiones, no es el yo en mayúscula y que representa tan solo una estructura biológica requerida para la restricción y limitación necesarias para el desarrollo de la conciencia, en la cual quedamos aprisionados por un tiempo. Los otros 3 vehículos, hechos de materia sutil, sirven al cuerpo físico. El cuerpo mental hace funcionar el cerebro. El cuerpo astral despierta emociones y deseos mediante el sistema nervioso. El doble etéreo o cuerpo vital hace de puente o enlace entre la mente y el cerebro y entre el cuerpo astral y el sistema nervioso, asegurándose de esta manera que los elementos de restricción y limitación antes mencionados tengan lugar a nivel físico. Este método es el que desarrolla en nosotros la inteligencia, la tenacidad, el poder de la voluntad, la sabiduría y el amor universal, es decir, la conciencia divina. Y nos cita a un diagrama. Ok, aquí tenemos el diagrama que ya lo hemos visto muchas veces. Repetimos nuevamente la Constitución Centenaria del Hombre porque el libro no lo está citando, pero ya esto lo hemos visto en varias oportunidades, en varios capítulos anteriores. Recordemos que esta clasificación de 7 principios se agrupan en 2 regiones. Por una parte tenemos la tríada superior o individualidad, que es perenne, indestructible, y está formada por Atma, Buddhi y Manas. Y por otra parte se encuentra la personalidad, es transitoria y perecedera. Se renuevan en cada encarnación. Está integrada por los 4 principios inferiores, que son Kama con la porción de Manas que formaría Kama Mana, Prana, Linga Charira y Chula Charira.
El Chula Charira es el cuerpo físico y es la forma más densa y vehículo de todos los demás principios durante la vida física. Chula quiere decir bultoso, grueso, denso. Y Charira quiere decir aquello que fácilmente se desmorona o se disuelve. Es el aspecto exterior que nos sugiere no permanencia. O sea que es un vehículo. Chula Charira, el cuerpo físico o denso. El segundo principio de la personalidad es Linga Charira, un cuerpo astral o el doble etérico. Es la contraparte etérea del cuerpo físico denso, su doble, por donde se transmite prana o la energía vital. Entonces recordemos que Charira quiere decir aquello que fácilmente se desmorona o se disuelve y Linga quiere decir modelo o patrón. El tercer principio de la personalidad o del cuaternario inferior es prana o cuerpo vital. Es la vida o principio vital. Es la energía que permite el desempeño normal del cuerpo físico o Chula Charira y de el doble etérico. El cuarto principio, Kama, es el centro de pasiones y deseos que junto con Manas inferior forma Kama Manas o el alma animal. La tríada superior representa lo divino, lo inmortal en el hombre y está compuesta por el quinto principio que sería Manas, la mente, el alma humana. Su luz une a la mónada con el hombre mortal. Es un principio dual en sus funciones. Mana superior es la mente abstracta que se une con Buddhi y forma Buddhimanas o manas iluminadas por el ser. Y manas inferior o mente concreta que se une con el principio Kama y forma Kama manas o alma animal, que se encarga de las funciones del cuerpo físico o de los instintos. El sexto principio, Buddhi, el alma espiritual, representa la sabiduría, la intuición y el discernimiento espiritual. Es la luz de la conciencia y el vehículo de Atma. Atma es el espíritu, la voluntad, el rayo de la seidad. Junto con Buddhi forman la mónada dual. Y todos estos principios no son exclusivos del ser humano, sino que son el reflejo en el microcosmos o ámbito humano del macrocosmos o ámbito universal. Y además no son realidades independientes, sino que actúan conjuntamente como un sistema, como un todo. Por eso, a su debido tiempo, estos principios mortales vuelven a la fuente de la cual emanaron. Kama, el principio del deseo, vuelve a la Shakti universal, la energía o fuerza universal de la voluntad. Prana se revierte a Jiva, el principio de vida universal. Linga Charira o cuerpo astral regresa a su fuente, a Akacha. Bueno, y creo que nuestro pensamiento más a la luz astral que a Akacha. Y los átomos del cuerpo físico regresan al reino físico de la naturaleza. Y de todos estos principios, de estos cuatro, que son mortales, solo queda una energía que dará vida a los skandhas. ¿Qué son los skandhas? Los mecanismos por los cuales se transmiten de la personalidad vieja a la nueva todas las tendencias y atributos que van a predominar en esta nueva encarnación. En teosofía se nos afirma invariablemente que en el universo hay una sola ley que es aplicable a absolutamente todo en la infinita variedad de cosas y seres que se encuentran en evolución. Una encina se desarrolla de una pequeña semilla. El ser humano se desarrolla de una semilla divina para transformarse en un verdadero Dios. Alguien podrá alegar que este esquema representa a nuestro Hacedor como teniendo limitaciones, idea directamente opuesta a sus presuntamente infinitos inteligencia y poder. Pero lo que aquí estamos tratando
es algo tan enormemente abstracto que las palabras nunca bastarán para aclarar su verdadera esencia. Las cosas subjetivas no tienen lenguaje. Lo que llamamos manifestación es la proyección a la objetividad o al plano físico con su naturaleza y sus características desde los reinos internos, invisibles y espirituales. Para proyectar un poco de luz sobre esto, debemos recordar que una de las principales ideas de la ciencia oculta es que los seres humanos somos en realidad una parte de Dios. El argumento que se esgrime en contra de esta idea es que si este fuera el caso, y si de hecho somos en realidad seres divinos, sin nada que aprender y desarrollar, ¿cuál sería el objeto de nuestra presencia en este mundo con todas las complejidades e incomodidades que ellos representan? Esta objeción desaparece cuando consideramos que si bien es cierto que poseemos todos los atributos divinos, hay que recordar que los tenemos solamente en latencia y el proceso universal en el cual estamos involucrados tiene por objeto el despertar de esa latencia, el germinar de la semilla de conciencia divina en nosotros. Por eso la teosofía está basada en leyes como la ley de evolución, que consta en una vida que se desarrolla pasando de una forma a otra, almacenando en sí misma las experiencias que adquiere a través de dichas formas y que además no es producto de una serie de circunstancias fortuitas, sino que es un proceso dinámico, activo, periódico y que además sigue un orden. Se debe recordar que uno de los principales obstáculos en nuestro estudio de la ciencia oculta, que es algo subjetivo, es que estamos utilizando un medio objetivo, como es el lenguaje oral o escrito, es decir, algo esencialmente inadecuado en este caso. Es por esta razón que estas enseñanzas se entregan únicamente con el propósito de poner al lector a pensar. Es posible llegar a la verdad trascendental subjetiva, pero nunca mediante un medio objetivo como son los lenguajes. Esto es solo posible de lograr mediante el esfuerzo individual y una vez adquirido no es intelectualmente comunicable de manera integral. Por lo tanto, la ilusión debe estar en el presente contexto, desposeída de su inherente falsedad. Representa meramente un espejismo en base al cual ocurre nuestra vida diaria, una realidad que no es real, pero que percibimos como tal. De no ser así, nuestras experiencias, que son la base de nuestro aprendizaje y desarrollo, no tendrían valor alguno. Serían solamente como un sueño y el efecto en nosotros sería ínfimo. La naturaleza jamás nos impone algo inútil o insuperable y sus métodos para asegurar nuestra evolución están dictados por una sabiduría, una inteligencia, una experiencia y un amor que nos dejan maravillados. El ocultismo está basado en el estado ilusorio de la materia. Lo que miramos es apariencia, sombras. Nos dice HPB en la doctrina secreta que en cualquier plano que esté actuando nuestra conciencia, tanto nosotros como las cosas pertenecientes a dicho plano, será por el momento nuestra única realidad. A medida que ascendamos en la escala de desarrollo, nos daremos cuenta que en la etapa que dejamos atrás asociamos erróneamente sombras por realidades. No vivimos en la naturaleza eterna porque no tenemos conciencia de ella. Un teósofo al que admiro mucho dijo que deberíamos reemplazar la palabra ilusión por apariencia, porque la palabra ilusión le quita realidad a la vida.
Las cosas son eternas y periódicas al mismo tiempo. En la periodicidad aparentemente cambiamos de forma. En Atman no hay aspectos ilusorios. Una conciencia suficientemente desarrollada está totalmente libre de conceptos y preceptos, es decir, de definiciones y de formas. Una función obvia de Maya es posibilitar a las mónadas el descenso a los planos inferiores de la manifestación y después de haber atravesado el ciclo evolutivo, emerger de estos planos como individuos autorrealizados que no solo están conscientes de su naturaleza y metas divinas, sino que también pueden actuar en y son amos de los planos inferiores, a través de los cuales ellos han evolucionado. Así, Maya tiene que ser considerada no como un poder arbitrario que utiliza Dios para extraviarnos, sino como una fuerza necesaria que ha de ser ejercida para posibilitar nuestra evolución y perfección. De otro modo, ¿cómo íbamos a descender desde aquellos planos divinos en los que reina la bienaventuranza hasta estos planos inferiores en los que hay tanta miseria y sufrimiento? ¿Y quién emprendería tantas actividades como son necesarias para, déjame ver la palabra, debe ser el desarrollo, ¿no?, de nuestras facultades? No veo la palabra porque está Carolina en la foto, pero sí. Ok, ¿y quiénes emprendería tantas actividades como son necesarias para el desarrollo de nuestras facultades? El hombre, Dios y el universo y Ka-Taimni. Entonces, todos pensamos y sentimos que estamos viviendo en un mundo de objetos reales, tangibles, tocándolos, viéndolos, oliéndolos, etc., directamente. Sin embargo, no necesitaremos entrar en ninguna indagación filosófica sutil ni en ningún análisis psicológico para convencernos de que realmente estamos viviendo en un mundo mental que reside en nuestra propia mente y que los objetos que tocamos, vemos y olemos son solamente nuestras imágenes mentales que hemos proyectado al exterior por acción de algún proceso mental. No hay duda de que estas imágenes mentales son estimuladas en nuestra mente por algunos agentes externos ajenos a la mente. Pero el primer hecho importante que debemos advertir es que lo que percibimos son nuestras propias imágenes mentales y no los objetos externos por los cuales las tomamos. Solamente hay átomos, moléculas y vibraciones interactuando mutuamente. El hombre, Dios y el universo. Ika-Taimni. Los hombres que entran a la sociedad teosófica con el único objetivo egoísta de alcanzar poderes, haciendo de la ciencia oculta su única o principal aspiración, mejor es que no ingresen, pues están predestinados al fracaso y la decepción. Cartas de los Mahatmas. Procedamos con la invocación universal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás.